que precisamente este es el tipo de hombre que Dios escoge para traer edificación a la iglesia. Y vemos, amados hermanos, que la iglesia debe ser edificada por el ministerio de la palabra. Y podemos leer la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora bien, yo quiero que ustedes presten atención, amados hermanos, a esta enseñanza doctrinal que nos da esta porción bíblica, y es que primeramente Cristo establece ministros en las iglesias, y estos ministros tienen que ser ministros de la palabra, así como lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando hace referencia acerca de aquellos hombres que andaban con Cristo en el ministerio de Cristo. Vemos que la Biblia, Lucas, en esa investigación que hizo, logró ver, amados hermanos, que estos hombres que fueron testigos de Cristo fueron ministros de la palabra, y estos fueron los hombres que Jesús mismo constituyó. Vean la relación y el paralelismo que tiene Efesios capítulo 4, lo que está hablando el apóstol Pablo, con lo que nos está trayendo Lucas en el capítulo número 1. Amén. Eran hombres que fueron constituidos, dice el apóstol Pablo, pero Lucas nos está diciendo que estos hombres constituidos eran ministros de la palabra, dando a entender, amados hermanos, que los hombres que están a cargo de la obra, que están a cargo de pastorear, de evangelizar, de la enseñanza, tenían que ser ministros de la palabra, amados hermanos. Esto lo estableció Cristo de esa manera, porque por medio de la administración de estos hombres vendría la perfección de los santos. La Biblia nos enseña que estos hombres estaban constituidos para esta obra, para perfeccionar a los santos. Número 1. Número 2, para edificar a la iglesia. Número 3, para protegerla del error doctrinal. Número 4, para llevarla a la madurez espiritual. Y sin estos ministerios, amados hermanos, sin este ministerio importante, estos hombres ministros de la palabra, la iglesia permanece infantil, la iglesia permanece inmadura, la iglesia no recibe un correcto crecimiento, y aparte de eso permanece vulnerable a los azotes, a los vientos de diferentes doctrinas, de los cuales dice la palabra que nos debemos cuidar. Amén. Y, amados hermanos, esto se podrá evitar cuando al frente de la obra, cuando los obreros de la obra son hombres que son ministros de la palabra, son personas, amados hermanos, con la capacidad de poder trazar las escrituras, hombres con la capacidad de poder mirar a la Biblia y conducirse conforme a lo que dice la palabra de Dios, entendiendo que la obra es de Dios, entendiendo que las almas son de Dios, entendiendo que las ovejas son de Dios, y ellos ministrando fielmente la palabra, la voz de Dios. Y vea esto, amados hermanos, hay textos paralelos, son textos que van acorde a lo que se está hablando. Podemos ver primeramente en Hechos capítulo 20, versículo 32, que dice el apóstol Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Vea esto, el apóstol Pablo los encomienda a Dios,
¿Por qué razón? Porque es Dios quien sostiene a los obreros. Es Dios quien sostiene a los que trabajan en la obra. Es quien los fortalece, es quien le ministra la palabra que han de ministrar a las iglesias. Por eso es que, amados hermanos, el obrero, el ministro, tiene que ser un hombre que sea ministro de la palabra. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Mire por qué es que las iglesias necesitan ministros de la palabra. Mire por qué los ministros de la palabra son tan importantes dentro de una obra, amados hermanos. Una obra donde no tenga ministros de la palabra, lamentablemente está tambaleante, está en arena, lamentablemente se encuentra en una situación delicada. Por eso es que, amados hermanos, las iglesias, los pastores deben procurar formar hombres espirituales capaces de trazar la palabra de Dios. La iglesia que no se ocupa en esta tarea, o el ministerio pastoral, o el de maestro, que no se ocupa en esta tarea de formar hombres capaces de trazar la palabra y capaces de enseñar a otros, está poniendo a la iglesia en un estado preocupante. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el futuro de tal obra y de tales hermanos y de las ovejas está en peligro. Porque el sostén de la obra y el sostén de todo hombre en la fe es la palabra de Dios. Para sostener una obra firme en la fe, firme en la palabra, firme en las escrituras, hace falta que hayan hombres que sepan ministrar la palabra de Dios. Ven, y dice el apóstol Pablo que la palabra tiene poder para sobreedificarlos. Mire esto, el apóstol dijo en una porción bíblica, 1 Corintios capítulo 3, que él como perito arquitecto ha tirado el fundamento. Ya las doctrinas y las enseñanzas están establecidas. No hay que añadirle ni hay que quitarle el fundamento. Esa es la sana doctrina. Ahora bien, cada cual dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, mire cómo sobreedifica. Mire cómo sobreedifica sobre este fundamento. Y debe sobreedificar con lo que te está diciendo aquí, amados hermanos, con la palabra de su gracia. Y para poder sobreedificar con la palabra de su gracia, es necesario que hayan ministros de la palabra. Gloria a Dios. Vea esto, amados hermanos. Es necesario que hagan ministros de la palabra, porque la escritura es inspirada por Dios. Es la que nos dicta cómo se debe hacer todo asunto dentro de la obra. Sin la palabra de Dios, amados hermanos, vamos a estar perdidos. Sin la palabra de Dios, en lugar de llevar a las ovejas al reino de los cielos, las llevarán al hoyo, el cual dice la Biblia que un ciego guía a otro ciego al abismo. Pero con la ayuda de la palabra, y cuando hay ministros fieles a la palabra, las ovejas van en camino seguro a la tierra prometida, el reino de los cielos, a las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en esta hora, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo en la segunda carta: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mira por qué es importante. Porque la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, para que el resultado de la aplicación de la palabra es que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, capacitado para una vida en la fe y enteramente preparado para toda buena obra, amados hermanos. Sin un ministro fiel a la palabra, las iglesias no están maduras. La iglesia no crece correctamente, no disciernen el error, no se protegen doctrinalmente, que tanta falta hace, amados hermanos. Seamos sinceros, hablemos con sinceridad, hablemos la verdad, la realidad que estamos enfrentando. Muchas iglesias no se protegen bien doctrinalmente.
Por la escasez de enseñanza, muchas iglesias están cayendo, amados hermanos, en errores. Se están desviando de la verdad bíblica. Están practicando un sinnúmero de cosas que Dios no ha pedido que hagan. Todo esto porque no se guardaron doctrinalmente. No le dieron la importancia que merece la palabra de Dios. Porque no hubieron hombres que son, o hombres que fuesen ministros de la palabra. Amados hermanos, la obra necesita que sus ministros, antes de que sean famosos y reconocidos, antes de que sean influencers, antes de que sean lo que sea, tienen que ser ministros de la palabra. Tienen que ser hombres capacitados para poder trazar la palabra de Dios. Si no tienen esta capacidad, lamentablemente, amados hermanos, los están conduciendo por un lugar oscuro. El ministro es un instrumento de Dios para traer la santificación por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra, por medio de este ministro que trae la palabra. La iglesia es santificada, la congregación se santifica. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, que en esa oración que hizo al Padre, Jesús le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir, amados hermanos, que para que el pueblo sea santificado, sea purificado, tiene que haber un ministro de la palabra. Porque es la aplicación de la palabra, mis amados hermanos, lo que va a hacer que el oyente, el creyente, la visita que se encuentra en ese lugar escuchando la palabra, la aplicación de la palabra correctamente va a hacer que esa vida sea limpia, sea santificada. Esa verdad bíblica, esa verdad divina, esa verdad que viene de lo alto, ha de hacer una obra en la vida del que oye la palabra. Por eso es que el que predica la palabra no puede predicar cualquier cosa, hermanos. Por eso es que el que predica la palabra no puede venir con un cuento. Tiene que venir con la palabra de Dios. Es una responsabilidad delegada a los hombres en estos tiempos. El ministro tiene una responsabilidad de darle al pueblo de Dios lo que Dios le ha dado. Entonces, amados hermanos, si el ministro no viene con la palabra, el resultado que busca Dios no se llevará a cabo. Dios no podrá ver su expectativa cumplirse, porque para esto envía la palabra de Dios, para santificar, para afirmar los corazones, para afirmar a la fe, para levantar el ánimo, para dar esperanza, para corregir. Pero cuando la palabra se priva, amados hermanos, cuando los ministros en la congregación privan al pueblo de la palabra, no se lleva a cabo lo que Dios está esperando. Como resultado, amados hermanos, santificación, purificación, aumento de la fe. ¿Está viendo, amados hermanos, lo importante que es que la congregación, que en la congregación hayan hombres, ministros de la palabra? Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 5 de los Efesios, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, amados hermanos, ¿de qué manera Cristo lograría santificar a la iglesia por la cual se entregó? Dándole día tras día palabra, dándole noche tras noche palabra, dándole culto tras culto palabra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es por medio de la palabra, de la verdad bíblica, que seremos santificados, limpiados, que nuestras intenciones serán purificadas, que nuestros pensamientos serán purificados, limpiados, santificados, amados hermanos. Aleluya. Y para esto hacen falta ministros de la palabra. Y mire esto, qué glorioso es, amados hermanos, y cuán importante es tener en la iglesia, en la congregación, hombres y mujeres que sean ministros de la palabra. Conocemos un texto bíblico clásico, lo citamos a menudo,
Siempre que tenemos un culto de jóvenes citamos este verso bíblico por el impacto que tiene, por lo glorioso, por la verdad que contiene, amados hermanos. El Salmo 119, versículo número 9, cuando pregunta el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire esto, el camino del joven es un camino muy dificultuoso, lo sabemos. Es un camino, amados hermanos, que no es fácil. Muchas tentaciones, muchas son las ofertas, muchas son las ideas y los anhelos. Y en muchas ocasiones, amados hermanos, vemos que los jóvenes están confundidos. Pero mire qué glorioso, amados hermanos, que cuando el salmista pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y es ahí donde entra la intervención del ministro de la palabra. ¿Está viendo eso? Porque cuando el joven se encuentra en esta situación adversa, en esta situación de confusión, viene la intervención de Dios por medio del ministro de la palabra. Y cuando le da la palabra, entonces el problema que está enfrentando y la pregunta que se hace este joven es resuelta, amados hermanos, porque dice la Biblia que el camino se limpiará cuando el joven guardare su palabra. Pero para poder guardar la palabra, primero hace falta que venga un ministro de la palabra e imparta la palabra de Dios, para que el joven pueda salvaguardar su camino, para que el joven reciba ahora discernimiento y pueda mirar con claridad el camino por el cual él ha de andar, amados hermanos. Aleluya. Por eso el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado lo que has hablado, tu ley. He guardado lo que hablaste por medio de Moisés, por medio de los profetas, para no pecar contra ti. Por eso es que la iglesia necesita que el que predique sea un ministro de la palabra. No necesitamos gente con mensajes motivacionales, engañosos, que nos vengan a tratar de estimular con palabras de hombre. Necesitamos ministros de la palabra. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque el salmista está reconociendo que es la palabra de Dios lo que lo ayudará a no pecar contra Jehová, a no pecar contra Dios. Si nosotros queremos una congregación santa, que se guarde del pecado, que se guarde de la injusticia, que se guarde de las fornicaciones, que se guarde de amados hermanos, de toda clase de mal, pues es necesario y es vital que el predicador sea un ministro de la palabra, que el pastor sea un ministro de la palabra, que el evangelista sea un ministro de la palabra, que el maestro sea un ministro de la palabra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando la palabra llegare a la vida del oyente, el deseo de preservarse para Dios, de guardarse para Dios, aumentará, amados hermanos. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Pero imagínate, amados hermanos, si vienen predicadores y no te ministran la palabra, ¿con qué se podrá guardar su camino? ¿Qué guardaré en su corazón para decir no pecaré contra ti? Si no sabe discernir entre lo que pide Dios y lo que no pide Dios. Si se encuentra confundido, no sabe hacia dónde se dirige, no tiene alimento para sostener su vida espiritual. Aleluya. Por eso es que el autor de los Hebreos dijo y da una descripción de lo que es la palabra. Mi alma alaba a Dios. El autor dijo: porque la palabra de Dios, mire esto, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. O sea, ¿por qué tiene que el ministro ser un ministro de la palabra? Porque cuando ministra la palabra está ministrando la vida de Dios, está ministrando la eficacia, amados hermanos. O sea, está dándole al pueblo lo que ha de vivificarle, lo que ha de formarle, lo que ha de fortalecerle,
Por eso es que el ministro de la palabra, amados hermanos, es muy necesario en la congregación. Mucho más allá de traer a nuestras iglesias gente por la fama, gente por los muchos seguidores, amados hermanos. Mejor llevemos ministros de la palabra, porque el pueblo se encuentra debilitado y lo que necesita es palabra de Dios. Hombres que entiendan que la palabra de Dios es viva y que la palabra de Dios es eficaz. Mire esto. Jesucristo dijo: mis palabras son vida y son espíritu. O sea, que cuando el hombre escuchare la voz de nuestro Señor y creyere, recibirá la vida. En una ocasión lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 5, que dijo: he aquí la hora y ahora es, en donde aún los muertos, mire esto, en donde aún los muertos oirán mi voz. Aleluya. Escucharán esa voz gloriosa. Y el que creyere vivirá, dice la palabra del Señor. No quedará, amados hermanos, en mortandad. No quedará sepultado en esa vida que lleva, amados hermanos. El Señor le impartirá su propia vida. Porque cuando dice que la palabra de Dios es viva, es porque Dios imparte su propia vida por medio de esa palabra. O sea, amados hermanos, que cuando la palabra de Dios entra al corazón del hombre, el hombre no solo recibe la palabra, sino que también está recibiendo la misma vida de Dios. Por eso es que Cristo dijo, el Señor dijo en una ocasión: yo doy vida y la doy en abundancia. Y cuando Cristo está hablando de esa vida, no está hablando de una vida, amados hermanos, como la que nosotros vivimos, una vida pasajera de unos 70, 80 años, los más robustos. No habla de eso. Está hablando de una vida que no se agota. Está hablando de la vida espiritual, la cual Él dice, amados hermanos, de la vida eterna, que Él dice que Él vino a repartirle a los que creían, a los que creyeran, amados hermanos. Yo he venido a dar vida y he venido a darle en abundancia. Dice en abundancia porque es una vida que no se agota, no se acaba. Nace, viene de la misma presencia de Dios y se introduce en nosotros, amados hermanos, aleluya. Pero es por medio de la palabra. Por eso es que, amados hermanos, vemos que Cristo le dice al Padre en oración, le dice: Padre, yo les he venido a dar vida eterna, y esta es la vida eterna. Mira lo que dice Cristo. Él describe cuál es la vida eterna. No es como por ahí que dicen, amados hermanos, 50 cosas que no tienen nada que ver con Dios. El Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mi alma alaba a Dios, al único Dios verdadero, que te conozca. Mi alma bendice a Cristo. Cuando nosotros entramos en esa vida, amados hermanos, y comenzamos a conocer a Dios, y comenzamos a conocer a Cristo, y comenzamos a conocer las cosas que Dios nos ha concedido por medio de su Hijo amado, amados hermanos, nosotros recibimos vida. ¿Y de qué manera en este tiempo podemos conocer a Dios? Por medio de la palabra. Amados hermanos, por eso es que el hombre que nos predica, el pastor que nos pastorea, el evangelista que busca las almas, el maestro que nos enseña, tiene que ser ministro de la palabra, que nos lleven a conocer a Dios, que nos lleven a recibir la vida que viene de Dios. ¿Está viendo? Por eso el autor de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es. Vea, dice que la palabra es. Al presente ella es viva y eficaz. Aleluya. Y esta palabra tiene el poder de cortar, de penetrar hasta lo más profundo, de partir el alma y el espíritu, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Queremos iglesias saludables? Prediquemos la palabra. ¿Queremos hermanos fortalecidos en la fe? Prediquemos la palabra. ¿Queremos hermanos caminando en la verdad, llenos del poder, llenos de presencia? Prediquemos la palabra. Dejemos a un lado los cuentos de viejas, dejemos a un lado las fábulas, dejemos a un lado las historietas, amados hermanos, y prediquemos la palabra de Dios. Aleluya. Solo la palabra edifica al pueblo. Solo la palabra vivifica al pueblo.
Solo la palabra nos habla de Dios. Solo la palabra nos revela la voluntad de Dios. Aleluya. Pero para que estas cosas vengan a nuestras vidas, tiene que haber un ministro de la palabra. Alabado sea Dios. Veamos, hermanos. El ministro de la palabra es un guardián de la sana doctrina. No se crea, amados hermanos, que esto es tarea de unos y de otros. No. De que a mí Dios me llamó a hacer otras cosas. A mí lo hemos escuchado, amados hermanos, que por evitar los conflictos y evitar tal vez el desagradar a los hombres. Mire esto. ¿Usted sabe por qué muchos que dicen llamarse ministros no predican la palabra? Porque no quieren entrar en conflicto. Porque no quieren disgustar a los hombres. Porque no le quieren caer mal a los hombres. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Que cuando un hombre, un supuesto ministro, no predica la palabra, para no caerle mal a los hombres, lamentablemente le cae mal a Dios. Y tanto, amados hermanos, que el mismo Señor revela en Apocalipsis que a estos tibios, por cuanto le caen mal, los vomitará. Aleluya. ¿Por qué razón los vomitará? Porque no estaban firmes en su tarea, no estaban firmes en su llamamiento, no sabían, amados hermanos, se extraviaron de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. No le quiero caer mal a los hombres. Bueno, pues le caerá mal a Dios. Le vas a caer mal a Dios. Ministro que me escucha, si no te ocupas de la verdad, le caerás mal a Dios. Y el resultado será como el que él habla en Apocalipsis: los vomitaré. Cuando algo te cae mal, amados hermanos, no hay quien te lo haga pasar. Usted sabe que usted devuelve. Usted sabe, amados hermanos, que eso tiene que salir. Lo mismo sucede cuando los ministros no son ministros de la palabra, que son ministros de redes, que son ministros de farándula, que son ministros de todas estas cosas menos de la palabra. Lamentablemente, amados hermanos, los vomitaré, dice el Señor. Vean, amados hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, era esto, el apóstol Pablo le da una encomienda a Timoteo y le dice: Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Qué sucedía en Éfeso? Que el apóstol Pablo tuvo la necesidad de enviarlo. ¿Qué vio Pablo en Timoteo que pudo confiar en Timoteo para enviarlo a Éfeso? En Éfeso habían ciertas personas que ya estaban coqueteando con otras doctrinas. Tal vez creían ser Jesús solo, o andaban como los testigos de Jehová, o tal vez andaban como los mormones, no lo sé. Pero algo sí sé, y es que el apóstol Pablo se había enterado de que habían hombres enseñando otra doctrina. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen doctrina diferente. ¿Ve? Porque Pablo está viendo en Timoteo un guardián de la doctrina. El ministro de la palabra tiene que ser un guardián de la doctrina. A diferencia de todo lo que vemos en este tiempo, que muchos se doblan fácilmente, que muchos se olvidan de la verdad bíblica, nosotros tenemos que ser guardianes de la doctrina. Amados hermanos, si hoy por hoy nosotros tenemos sana doctrina, es porque desde los días de Cristo hasta el sol de hoy siempre hubo un guardián de la sana doctrina. Siempre hubo un hombre dispuesto a dar su vida porque quería y por preservar la verdad de Dios. Tenemos que ser guardianes de la doctrina. Mi alma alaba a Dios. Mire, usted sabe cuántas veces yo escucho pastores por las redes sociales diciendo: no, los evangelistas no pueden ir a las iglesias a predicar doctrina. ¿Qué usted quiere que predique? Hay cosas que le tocan a los pastores, claro, seguro que sí.
Pero si me invitas a tu iglesia, ¿qué tú quieres que predique? No puedo predicar pamplinas. Yo soy ministro de la palabra. Yo voy a ir a tu iglesia, voy a predicar la palabra de Dios. Me invita a la congregación, voy a predicarte palabra de Dios. No pueden venir a predicar doctrina. Por eso es que vemos que, amados hermanos, con mucho respeto, mayoría de los evangelistas son disparateros, porque no les dan una buena formación. Cuando nosotros miramos a la palabra y vemos el ejemplo de Felipe, aquel hombre al cual se le llamó el evangelista, vemos que era un hombre muy capacitado, era un hombre preparado, amados hermanos. Dice la Biblia que desde el libro de Isaías le fue señalando la vida de Cristo. Un hombre preparado, era un ministro de la palabra. ¿Ve eso? Ministros de la palabra que procuren, amados hermanos, ser guardianes de la doctrina. Mi alma alaba a Dios. Por eso dice, amados hermanos, que a Tito le dice que el ministro, el obispo, el ministro de la palabra tiene que ser el retenedor. Cuando habla de retenedor, tiene que ser una persona que lo que recibe lo retiene, lo guarda, no lo pierde, no lo suelta. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Mire esto. El ministro de la palabra es uno que retiene la palabra tal como ha sido enseñada. No le añade, no le quita, sino que la da tal como la recibió, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Mira, hermano, tenemos gente que quiere exhortar y quiere enseñar y quiere hacer tantas cosas y no son retenedores de la palabra. Pero aquel que ha sido retenedor de la palabra fiel tiene la autoridad de exhortar, de enseñar, de redarguir, de conducir al pueblo, alabado sea Dios, de dar guianza espiritual a la congregación. Mi alma alaba a Cristo. Es el instrumento de Dios para llevar ese pueblo delante de la presencia de Dios. Ve, es una responsabilidad moral, amados hermanos. Ser un ministro de la palabra es una responsabilidad moral. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice la palabra que Pablo le exhorta a Timoteo y le dice: predica la palabra. Oh, aleluya. Predica la palabra. No necesitas nada más. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. A Tito también se le dijo en la carta a Tito, en el capítulo número 2, que a diferencia de los que hablan palabras vanas, palabras huecas, mentiras del diablo, le dice: pero tú habla lo que es conforme a la sana doctrina. Mi alma bendice a Cristo. O sea, en otras palabras, Pablo le está exhortando a sus colaboradores, que eran Tito y Timoteo, a que fuesen ministros de la palabra, a que fuesen hombres servidores de la palabra, a que fuesen hombres sujetados a la palabra. Mi alma alaba a Dios. Ve, es una responsabilidad moral. Amados hermanos, el ministro que no te predique la palabra, lamentablemente no tiene moral. Porque ¿cómo tú puedes exigir, amados hermanos, algo al pueblo que tú mismo no tienes? Si no tienes palabra, no tienes doctrina, no tienes el mensaje divino, amados hermanos, no podemos exhortar nada al pueblo. Es mejor y es preferible, amados hermanos, hacer silencio. Mire esto. Prefiero que el hombre guarde silencio antes de que abra la boca para impartir lo que no es palabra de Dios. Es mejor que haga silencio. Es mejor que cierre los labios. Es mejor que tome asiento, que se eduque,
que reciba doctrina, que reciba palabra, que reciba formación espiritual, que amados hermanos, que busque dónde está el conocimiento de Dios, para así dejar de ser un neófito, un niño espiritual, para salir de la inmadurez, un crecimiento real, amados hermanos. El ministro de la palabra no puede ser cualquier persona. Vea esto. No puede ser un neófito, no puede ser un novato, no puede ser uno, amados hermanos, que todavía tenga conductas carnales. Vea esto, el ministro de la palabra tiene que ser un hombre con una buena formación espiritual. Y lo vemos, amados hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿sabes qué? Muchas veces tienen la palabra, pero no tienen la conducta. Y por causa de la conducta se echa a perder todo lo que digo con palabras. Por eso es que el hombre, el ministro de la palabra, tiene que ser un hombre equilibrado, que tiene una vida espiritual, una conducta bien formada, que va acorde con la palabra que está predicando. ¿Ves? Vamos a ver, porque la realidad es que el ministro de la palabra, el primero que le hace el efecto la palabra, es el mismo ministro que está predicando. Es el mismo que está ministrando la palabra, es el mismo que está sirviendo el plato delante de los hermanos. Ser ministro de la palabra es una responsabilidad espiritual. Lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vea esto. Miren cómo el apóstol Pablo hace una añadidura, una cosa con la otra. Le dice a Timoteo: Timoteo, cuida tu vida personal, cuida tu conducta, cuida tu forma, pero también cuida la doctrina. Ve, el equilibrio, la persona y la doctrina. Y dice: y persiste en ello, o sea, en este cuidado, en la persona y la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mi alma alaba a Dios. El ministro verdadero no negocia la palabra, la verdad, no tolera el error doctrinal, defiende la fe bíblica con valentía, porque para esto ha sido constituido por Dios. Mi alma alaba a Cristo. Amados hermanos, no voy a tomar más de su tiempo, ¿verdad? Ya que esto fue